La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde siempre le damos gracias a Dios por el privilegio de permitirnos utilizar este tiempo para compartir su bendita palabra, siempre pidiendo el auxilio de su hermoso Espíritu Santo. Esta tarde quisiéramos abordar un tema que hemos titulado Pensamientos de Dios. Y este tema nace de la lectura de una porción de la palabra y es precisamente en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Decíamos que hemos titulado el tema Pensamientos de Dios. Amigo hermano que me escuchas, siempre es importante en nuestra vida tener una motivación, una esperanza. Y más cuando hay una certeza en esa esperanza, aunque pareciera un poquito contradictorio, porque una esperanza es algo que se espera que pueda suceder. Sin embargo, nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que Dios nos ha hecho promesas y Dios nos las va a cumplir. Entonces, bajo esos términos, es importante que nosotros estemos verdaderamente motivados con esa esperanza firme que nos ha dado el Señor, de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y aún más allá, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos los lineamientos de Dios y nosotros hemos hecho la promesa de Dios de salvación y por lo tanto de vida eterna, entonces nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios está operando en nuestra vida. Pero ¿cómo logramos eso? Cuando empezamos a entender verdaderamente a Dios. Por eso hay una exhortación muy importante de buscar más de la palabra, de estudiar más lo que quiere Dios de nosotros, de entender sus pensamientos. ¿Es complejo? Claro que es complejo, pero por ello el Señor nos deja el Espíritu Santo para que Él sea el que nos auxilie, para que podamos verdaderamente encontrar el espíritu de la palabra cuando nosotros estudiemos, que el Señor sea verdaderamente el que nos hable. Y entonces veíamos este versículo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor tiene un propósito, tiene ya un camino para nosotros. Aquí el punto es de que nosotros verdaderamente obedezcamos al Señor, que obedezcamos sus preceptos, que obedezcamos sus mandamientos, para que nosotros podamos hacer nuestra la promesa que tiene. El Señor ya nos prometió algo y nos los va a cumplir, porque el Señor no miente. Sin embargo, a veces nosotros, con nuestra conducta, a veces con nuestra forma de vivir, a veces con nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nosotros estamos, pues de alguna manera, despreciando esa promesa del Señor. Cuando el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, hay una convicción verdadera de qué tiene pensado para nosotros. Dice más adelante, dice Jehová, pensamientos ¿de qué? De paz. Esa paz que al mundo le puede parecer rara porque no la conoce. Esa paz que el mundo ubica a lo mejor en el dinero, a lo mejor en una plena salud, a lo mejor en abundancia de poder. No sé, siempre se ubica en las cosas materiales. Pero la paz que nos ofrece el Señor va más allá. Esa paz que pudiera parecer locura
para muchos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú tengas paz en tu corazón cuando tienes una situación económica totalmente negativa, una situación económica realmente preocupante, y tú tengas paz en tu corazón? Que estés enfermo y aún tengas paz en tu corazón. Que tengas un ser amado que está enfermo o incluso que ha partido y sigas teniendo paz en tu corazón. ¿Cómo es posible eso? Teniendo a Dios. Teniendo a Dios, porque cuando nosotros tenemos a Dios lo tenemos todo. Recordemos que Dios es nuestro único y real proveedor. Él es el que nos da todas las cosas. Y como de alguna manera señala Job, si Dios da, Dios tendrá la potestad de quitar, ¿verdad? Pero créemelo que siempre tiene un propósito. A veces cuesta mucho trabajo entenderlo. Y podemos hablar de la pérdida material de alguien o física, cuando una persona, un ser amado parte. Nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste, Señor, si todavía tenía muchas cosas que hacer? ¿Por qué te lo llevaste si yo lo necesitaba? Yo te aseguro que esa persona que partió cumplió su propósito en esta tierra. De una manera o de otra, ¿verdad? Porque a veces nuestra incredulidad, a veces nuestra necedad, nos lleva a hacer cosas que no quería Dios. Sin embargo, yo te aseguro que el tiempo que tenemos que estar en esta tierra, Dios ya lo tiene contemplado. Y sabe los propósitos y los tiempos para nosotros. Aquí depende de nosotros cómo llegamos a cumplir ese propósito. Si de una manera de obediencia o de una manera rebelde. Recordemos el caso de Sansón. Sansón tenía un propósito en esta tierra. ¿Lo cumplió? Sí lo cumplió, pero de una manera no correcta. Tuvo que pasar muchas cosas. Si tú te pones a analizar todo lo que tenía, todo lo que le dio Dios, pudo haber cumplido el propósito que Dios le había determinado de una manera correcta y hubiera tenido una vida en paz. Pero ¿qué es lo que hizo? Ir en contra de la voluntad de Dios en muchas cosas. Y es lo que muchas veces puede pasar en nuestra vida, que nosotros no buscamos de Dios y queremos vivir conforme a lo que pensamos, conforme al pensamiento de hombre, conforme al pensamiento de alguien que no, que a lo mejor no tenía la mejor intención para con nosotros, o a lo mejor pensamientos de hombre, ¿verdad? Filosofías engañosas, fábulas, como lo establece la palabra. Pero cuando nosotros tenemos el entendimiento pleno de que Dios nos habla a través de su bendita palabra, entonces buscamos conocerle y buscamos saber cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. La batalla de los jóvenes es eso. A veces no tienen, o muchas veces no tienen identidad y andan buscando una identidad. Y esa identidad la encuentran en algo que no es de Dios. La encuentran en personas, en cosas que son ajenas a la voluntad de Dios. Hoy incluso en contra de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros estemos conscientes que tenemos que remarcar la identidad. Remarcar la identidad, afirmar la identidad de nuestros hijos es muy importante. Es muy importante porque muchas veces nosotros no lo hacemos y entonces ¿en dónde van a afirmar su identidad? Es importante que nosotros cuidemos, los que tenemos el privilegio de ser padres, cuidemos la identidad de nuestros hijos, que ellos realmente entiendan, sepan, entiendan, reconozcan y hagan suyo esa identidad. ¿Cuál identidad? De ser hijos de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente encontremos la identidad en la palabra, que busquemos realmente en lo que dice que nosotros debemos creer y hacer. Porque muchas veces nada más somos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Y eso es otro asunto muy tremendo. Entonces, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros esperamos lo mejor en nuestra vida siempre. Anhelamos cosas mejores. Pero desgraciadamente siempre lo ubicamos primeramente en lo material. Olvidamos que lo material nace de lo espiritual. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, si nosotros cuidamos nuestra vida, vivir en la parte
importante en nuestra vida tomar en cuenta lo espiritual. Dice la palabra, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Entonces muchas veces siendo cristianos podemos estar engañados, sí. Podemos estar pensando que vivimos un verdadero cristianismo y no vivirlo. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, debemos de vivir en el Espíritu y no en la carne, esa lucha constante con la carne. Dice el apóstol Pablo, mientras estemos en este cuerpo hay una batalla. Claro que hay una batalla, pero ¿cómo la vamos a librar? Tener una verdadera comunión con Dios. ¿Y cómo vamos a tener esa verdadera comunión con Dios? Conociendo sus pensamientos. Porque es donde nace la esperanza de vida, donde te da una seguridad de que aunque pareciera que estás abandonado, aunque pareciera que todo está negro, cuando pareciera que todo ya está destruido, que ya no tenemos esperanza, viene el Espíritu Santo y nos recuerda lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces empezamos a vivir de una manera diferente. Cuando nosotros conocimos al Señor, debemos de haber empezado una novedad de vida. Probablemente la empezamos. Y probablemente haya luchas. Pero lo importante es no salir de las manos del Señor. Mantenernos ahí, dejar que el Señor nos siga moldeando, nos siga moldeando. Ahora, hay que es muy importante leer el contexto y vamos a dar lectura de manera rápida al capítulo 29 a partir del versículo 1. Para tratar el tema creo que es importante tener una generalidad de todo. Entonces, vamos a leer el contexto. 29 de Jeremías, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado en los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina y los del palacio, a los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Por manos de Elasa, hijo de Safán, Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañan vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin de que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón, y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar. Amén. Es importante y hay mucho que extraer de lo que leímos, y era importante leerlo, aunque pareciera muy rápido y aunque pudiera parecer que hay porciones que no tienen que ver con el tema. Todo de alguna manera siempre en la palabra está relacionado. Vemos muchos puntos. El primero sería el juicio. Había un juicio a este pueblo, y esta carta de Jeremías fue dirigida a los cautivos precisamente. Pero este pueblo, el juicio era temporal. Vamos a ver en el 29:10. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. Si vemos el versículo 1, dice: estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, envió a Jerusalén a los ancianos
que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces había una cautividad que duró, ¿qué? Según lo que señala el versículo 10, fue de 60 años, porque así dijo Jehová, cuando era en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Quiere decir que ese juicio fue temporal y pudiera parecer catastrófico, ¿va? Porque los fueron quitados del lugar y llevados a otro lugar, a Babilonia, dice el versículo 1. Pero ¿cuál era el mandato de Dios aun cuando fueron cautivos? Cumplir todo. Si nos damos cuenta, todo lo que se llevó a cabo y todo lo que Dios ordenó era para que el pueblo siguiera siendo fortalecido, siguiera creyendo, siguiera teniendo paz. Dice el versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aún con ese juicio, aún con ese cautiverio que fueron llevados a Babilonia, de todos modos, Dios siguió proveyéndoles, porque para poder llevar a cabo todos los mandatos que estaba diciendo aquí, tuvo que estar Dios con ellos. Y él decía, ¿verdad? Procuren la paz, mi paz, porque en esa paz encontrarán su paz. Entonces, el Señor nunca, nunca los dejó de su mano. Y había una promesa. Había una promesa porque decíamos que el juicio fue temporal. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 volvemos a repetir, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. El Señor tiene un tiempo para nosotros. Probablemente hay tiempos difíciles, sí. Probablemente hay situaciones de prueba en nuestra vida, sí. Y a mí me gustaría mucho decirte que las cosas van a cambiar y que todo va a ser mejor y que todo va a volver a la normalidad, este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Pero no te lo voy a decir porque yo no lo veo de esa manera. Lo que yo sí veo es que Dios está con nosotros y que procuremos la paz, porque la paz de Dios, porque en la paz de Dios encontraremos nuestra paz. Y esa paz que el mundo no conoce, esa paz que a pesar que tengamos tribulaciones, situaciones difíciles, que tengamos personas enfermas, que tengamos personas que parten, que nuestra situación incluso familiar tenga algunos choques, situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Tenemos que aprovechar este tiempo que pudiera parecer de prueba, en donde Dios nos va a fortalecer. No veamos las cosas del lado negativo, ¿verdad? Pudiéramos pensar, no, la situación está difícil, el país cada día, no el país, el mundo cada día está en una pobreza total, la enfermedad de cada día está más atacando de otra manera, no se quita, las cosas no cambian. Te digo una cosa, Dios está con nosotros, a pesar de eso. Pero tenemos que creerlo y tenemos que tener firmeza en nuestro corazón y creer que la promesa del Señor, hay un tiempo de prueba, sí, pero el Señor permite que sea temporal. ¿Tiene un propósito? Sí. Si tú me preguntas qué propósito tiene, la verdad no te lo sabría responder. Pero yo lo que veo de manera personal es que Dios nos está haciendo más fuertes. Dios nos está haciendo entender que hay cosas que no valoramos. Hay cosas en la vida que tenemos y que las vemos de la manera tan normal. Siempre hacemos comentarios respecto a la vida, ¿verdad? Cada que despertamos. Cada que despertamos es un milagro. Cada que salimos de casa y volvemos a casa es un milagro. Cada que vemos que nuestros hijos se van a sus actividades y regresan. Bueno, los que pueden salir, ¿verdad? Porque todavía seguimos un poquito restringidos en esa parte. Pero es un milagro. Dios nos cubre, Dios nos cuida día con día. Día con día el Señor está con nosotros. Y eso tenemos que agradecerlo enormemente. Tenemos que ser agradecidos con Dios, vivir constantemente agradeciendo a Dios, constantemente arrepintiendo de nuestros pecados, porque si bien es cierto, el Señor ya nos liberó de los pecados. Dice la palabra que Él ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Y es cierto, porque la palabra no miente, el Señor no miente. Pero tenemos que vivir de una manera diferente. Si seguimos viviendo igual,
Si seguimos viviendo en la carne, entonces ¿qué ha hecho Dios en nosotros? Entonces, constante batalla contra el pecado. Ya no practicamos el pecado, es cierto, pero seguimos pecando. Por eso es importante estar limpiando nuestras vestiduras de manera constante. ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿O qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Ofendimos a alguien? ¿Defraudamos a alguien? ¿Robamos a alguien? ¿Ofendimos a alguien? ¿O ofendimos a Dios? ¿O negamos a Dios? Y a veces, si tú te ubicas en que niegas a Dios de manera literal, no. A veces lo negamos con nuestra actitud, con nuestros actos. A veces negamos la fe en Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos firmes, de mantenernos firmes. Esas pruebas que vienen, esas pruebas que están, van a terminar. Va a haber un momento en que no se normalice porque Dios tiene un plan. Probablemente sea mejor las cosas, o probablemente sean diferentes, no mejor, pero serán diferentes. ¿Por qué? Porque vienen los tiempos finales. Los tiempos ya son finales. Platicaba yo con un amigo, le decía, es que pensaba hacer esto. Él me preguntó, me decía, pensaba hacer esto dentro de tanto tiempo. Le digo, no postergues las cosas. Lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo ya. Porque muchas veces nosotros decimos, voy a hacerlo para otro año. ¿Quién te garantiza que para otro año vas a estar? ¿Quién te garantiza que que mañana vamos a estar en esta tierra? ¿No? Todo depende de Dios. Todo depende de los pensamientos que Dios tenga para con nosotros. Entonces, el juicio para este pueblo, ¿qué era? Fue temporal. De la misma manera, las pruebas que podemos tener son temporales. Dios va a venir y de una manera maravillosa, Él va a poner la solución. A lo mejor no de la manera que queremos, porque ese es otro problema. Queremos que las cosas sean a nuestra manera. No, las cosas son como quiere Dios. Pero te digo una cosa, es bien importante ver que todo lo que hace Dios por nosotros, o todo lo que decide Dios, o todos los planes y todos los pensamientos de Dios son para nuestro beneficio. Siempre son para nuestro beneficio, solo que a veces no los entendemos. Hay otro punto que es importante señalar, y es respecto al versículo de Jeremías 29:11, que es el que da pie a esta plática. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En los juicios ejercidos, Dios tiene pensamientos de paz. Lo leímos en el versículo 7, me parece, sí. De este mismo capítulo, dijimos que aun cuando estaban en juicio, dice, y procurar la paz de la ciudad, tiene pensamientos de paz. El Señor siempre cuida que nosotros tengamos nuestro corazón tranquilo, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones. Y la gente puede llamarle la atención, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor no tenemos para comer al otro día. Digo, siendo extremista, ¿verdad? Y a lo mejor no tan extremista, ¿verdad? Porque se dan los casos. Y sin embargo tienes paz en tu corazón. ¿Y qué provocará esa paz? La confianza en Dios. Confiamos en Dios. Confiamos que Dios es nuestro real y único proveedor. Y dice la palabra también que el Señor nunca dejará que un hijo suyo mendigue pan. Y como la palabra es certera, confiable y dice la verdad, lo creemos. Y cuando tú piensas que estás a punto de caer al precipicio, viene la mano preciosa de nuestro Señor y nos levanta. Nos levanta y no solamente nos levanta, nos apoya y nos impulsa a seguir adelante. Si tú te has sentido abandonado, amigo que me escuchas, no estás solo. Lo único que tienes que hacer es invocar el nombre de nuestro Señor, aceptarlo en tu vida como tu real y único Salvador. ¿Para qué? Para que tengas esa identidad como hijo de Dios. Muchas veces la gente, el mundo dice, todos somos hijos de Dios. Y la palabra nos enseña eso. La palabra nos dice que hijos de Dios son aquellos que han aceptado a nuestro Jesucristo como su real y único Salvador. El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, en los juicios ejercidos de parte de Dios, Él tiene pensamientos de paz. Aún en eso, aún en estas pruebas, en estas situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Ten ese pensamiento.
porque eso es certero, porque ese es el pensamiento de Dios para con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Dependeré solo de ti, mi Jehová Jireh. Dependeré solo de tu amor por mí. Dependeré solo de ti, mi dulce proveedor. Dependeré solo de tu amor por mí. Me gozo, Señor, en depender de tu amor. Dependeré solo de ti, mi Jehová Jireh. Dependeré solo de tu amor por mí. Dependeré solo de ti, mi dulce proveedor. Dependeré solo de tu amor por mí, pues yo creo. Tus promesas son eternas, Señor. Tú eres nuestro pastor. Pues toda dádiva proviene de lo alto, Señor. Confiadamente esperaré. Puedes decírselo al Señor. Puedes levantar tu corazón y decírselo con fe. Dependeré solo de ti, mi Jehová Jireh. Dependeré solo de tu amor por mí. Dependeré solo de ti, mi dulce proveedor. Dependeré solo de tu amor por mí, pues yo creo en tu promesa de que nada me faltará, pues toda dádiva proviene de lo alto, Señor. Confiadamente esperaré en ti, pues toda dádiva proviene de lo alto, Señor. Confiadamente esperaré en ti. Confiadamente esperaré en ti. Confiadamente esperaré en ti. Confío en ti. Estamos de regreso y retomando el versículo que nos está sirviendo como versículo base de esta plática. Dice en capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es importante que nosotros entendamos que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de nosotros. ¿Y cuál es lo que quisiera Dios de nosotros? Que pensáramos, que estudiáramos, que lo conociéramos cada día más y viéramos que los pensamientos de Él son diferentes, pero son los mejores.
Los pensamientos de paz, dice, ¿verdad? En el versículo, pues yo soy pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. El Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. El Señor es nuestro real y único proveedor. El Señor siempre está al pendiente de nuestras necesidades. El problema aquí es que a veces no somos obedientes. Hay desobediencia en nuestra vida y vivimos de una manera diferente. Cuando el pueblo fue cautivo, empezó a vivir, seguramente hubo un remanente que cumplió lo que el Señor había dicho o había pedido o había mandado. Y seguramente vivieron de la manera que Dios les había señalado. Seguramente hubo unos que no. Sin embargo, los que lo hicieron, Dios estuvo con ellos. Porque dice, volvemos a hacer énfasis en lo que dice el versículo 7, y procura la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si en el lugar donde nosotros estamos hay paz, esa paz también nos va a beneficiar a nosotros, aun cuando la paz, como hemos venido señalando y como lo dice la palabra, es diferente. A veces nosotros no tenemos esa paz en nuestro corazón y es lo que nos crea problemas. A veces hay depresión, tristeza, a veces hay miedo y cada que pasa algo nosotros vemos las cosas cada día peor. Lo único que está pasando es que se está cumpliendo la palabra. Lo que el Señor ya había dicho en su bendita palabra se está cumpliendo de manera cabal. Es tremendo ver cómo ha venido sucediendo todo esto. La situación que vivimos actualmente verdaderamente es preocupante. Claro que es preocupante, pero para nosotros que tenemos a Dios debe de ser de manera diferente, porque debe de prevalecer la paz del Señor. Y la paz buscándola no solamente en las cosas materiales. Dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es un versículo que hemos oído muchas veces, pero a veces no le damos la comprensión total. El Señor nos está diciendo, búscame, búscame, aprende a entenderme, busca el reino de Dios. Dice, ¿y qué? Y su justicia. ¿Por qué pasan todas las cosas que pasan? Porque Dios es justo, más que bueno es justo. Mira qué tremendo, porque la palabra dice, no os engañéis porque de Dios nadie se burla, lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces a veces pasan cosas, pues sí. Dios nos perdona de lo que hacemos mal, de lo que hacemos en contra de su voluntad, de los pecados que cometemos, claro que sí, pero hay que pagar las consecuencias. Y debe haber un arrepentimiento genuino, no un remordimiento, de decir, el Señor no lo vuelvo a hacer y al otro día vuelves a hacerlo, ¿no? A la mujer le dijo, vete y no peques más, no le dijo, vete y sigue pecando. Entonces por eso nosotros tenemos que entender que el trato de Dios, las pruebas de Dios son para beneficio nuestro. Mira, decíamos que qué paga de pasar y leímos todo el pasaje del versículo 29 del 1 al 14 y leíamos cómo Dios tuvo un juicio, cómo Dios les da una ordenanza, cómo Dios promete que aún en ese tiempo va a haber paz en nuestro corazón. Dice la promesa que tenemos que entender y creer en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Aún en las situaciones difíciles, el Señor está con nosotros. El Señor nunca te va a dejar de su mano. Tú o yo somos los que podemos alejarnos de Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Esa es una buena pregunta que había que responder de manera personal. ¿Verdaderamente sigues buscando a Dios? ¿Sigues buscando su reino y su justicia? ¿O estamos buscando las añadiduras, ¿no? Porque es lo que nos preocupa. Desgraciadamente en estos tiempos la situación material, la situación física de las cosas materiales, cada vez están más escasas, cada vez más difícil. Y por eso a veces podemos afanarnos. No nos afanemos. Disfrutemos el amor de Dios, disfrutemos la paz que el Señor quiere darnos. Y sepamos que este tiempo es para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros incrementemos nuestra fe y tengamos la convicción de que el Señor está con nosotros. Hay un punto importante leyendo los versículos 12 y 14
Vamos a dar lectura del mismo capítulo 29, versículos 12 y 14, del 12 al 14 del capítulo 29 que estamos leyendo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré a todas las naciones de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hay una promesa del Señor, y el Señor promete una nueva respuesta a las oraciones. Probablemente oremos, y podemos sentir que nuestra oración no tiene el efecto que quisiéramos. Platicábamos respecto a la oración el domingo en la congregación y decíamos que verdaderamente tenemos que orar para poder orar. A veces, y sobre todo en estos tiempos, nos la pasamos pidiendo y no entendemos que debemos primero analizar y preguntarle a Dios cuál es el propósito. Preguntarle a Dios qué propósito tiene para con nosotros, por qué pasan las cosas, y que todo sea conforme a su voluntad. Dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. ¿A qué se refiere? Que muchas veces pedimos a nuestra carne, a nuestro anhelo, y a veces hasta de manera específica, porque desgraciadamente algunos grupos religiosos han engañado una doctrina de prosperidad, ¿verdad? Pido, doy al Señor y Él me multiplica, ¿verdad? Lo que yo le estoy dando. Entonces, hay un engaño y desgraciadamente por la misma codicia de nuestro corazón, que ese es un tema bien interesante, por la misma codicia de nuestro corazón la gente abusa. Los engañadores de la fe, aquellos falsos predicadores que no predican la verdad, te enseñan a que tú le des a Dios y Él te va a dar, ¿verdad? Te lo va a multiplicar y más. Y se hacen ricos, ¿no? Con el Evangelio. Qué tremendo. Y qué tremendo que se pueda caer en ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Por la codicia. Porque ellos se aprovechan de la codicia de la gente. Porque estamos acostumbrados a querer las cosas rápido. No sabemos que todo tiene un proceso. El Señor va a tener un trato con nosotros, lo que estamos viendo, hay un juicio y después viene la bendición, una gran bendición. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, no caer en falsos profetas, no caer en falsos, adivinadores, ¿verdad? O todo ese tipo de cosas. La única verdad, la verdad certera está en la palabra de Dios. Y tenemos que buscar y cuidar, tener una verdadera comunión con Dios, buscar el espíritu de la palabra, que el Señor nos hable. Y que esa palabra, aun cuando sea difícil, aun cuando sea que cause conflicto en nuestra vida, aprendamos que tenemos que obedecer. Muchas veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros hacemos otra cosa, ¿verdad? Contraria. A veces hasta contraria. Hay un punto entonces que dice que Él prometió una nueva respuesta a sus oraciones, lo que leímos, ¿verdad? La promesa del Señor es esa. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El Señor ha hecho una promesa y el Señor nos escucha, hermano. Cuando nosotros hablamos con Él, el Señor nos está escuchando. Tenemos que buscar más de la presencia de Dios y saber que Él está con nosotros. El versículo 13 dice, me buscaréis y me hallaréis, y oraréis a mí y yo os oiré. El 13 dice, lo voy a volver a repetir, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿El primero? Así debe de ser, ¿verdad? Valdría la pena examinarnos. El apóstol Pablo exhorta siempre, examínate a ti mismo. Es importante examinarnos cómo estamos viviendo. ¿Realmente el Señor ocupa el primer lugar? Es algo bien tremendo, ¿ah? Es algo que incluso esperamos tratarlo el día de hoy en el culto. Pero, ¿qué tan
cierto es que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida? ¿Qué tanta pasión tienes por las cosas de Dios? Platicábamos el domingo y decíamos, verdaderamente los hermanos que se congregan están entendiendo realmente lo que estamos haciendo. ¿Realmente se tiene pasión por las cosas de Dios? ¿O nomás se viene por venir? ¿O nada más se viene porque te trajeron? ¿O no sé? ¿O por aliviar la conciencia? ¿Verdad? Que eso es más tremendo. Tenemos que entender que el Señor debe ser todo para nosotros. Debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Entonces dice el versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. El Señor ya nos ha salvado de esa cautividad, amigo hermano que me escuchas. Si hay un juicio, porque creo que eso es, tenemos que tener firmeza en que el Señor nos escucha. El Señor está con nosotros, aún en el juicio, y más cuando ya hay una promesa de parte de Dios. Vamos a ver en Jeremías, aquí mismo en Jeremías, pero el capítulo 31, y versículo 31. Dice la palabra de Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. El Señor ha prometido un nuevo pacto. Ya hay un nuevo pacto que el Señor hizo contigo y conmigo, que hemos creído y entendido nuestra identidad como hijos de Dios. Pero mira, es importante que nosotros verdaderamente entendamos el pacto que ha hecho Dios con nosotros. Entendamos y hagamos nuestras las promesas que el Señor ha hecho para nosotros. El Señor te ha prometido y me ha prometido que estará con nosotros siempre, siempre. Aquí el punto es que nosotros no lo abandonemos, que tengamos confianza en Él. Que aún con las pruebas, las tribulaciones, las situaciones difíciles que están presentando, sigamos firmes en la fe. Sigamos haciendo la parte que nos corresponde. Mira, el Señor podría hacer todo, todo. El Señor no necesita ni de ti ni de mí. Ni en tiempo, ni en cosas materiales. Dice la palabra que es el dueño del oro y la plata. ¿Qué puede necesitar Dios de nosotros? Sin embargo, mira, el amor, la misericordia que tiene para con nosotros, que nos permite participar en su obra. Y muchas veces nosotros no obedecemos y nosotros negamos. Y la pregunta sería, ¿cómo participamos? ¿No? Yo creo que primeramente con nosotros. Tenemos un gran enemigo que somos nosotros mismos. A veces esa lucha no la ganamos. No hemos ganado esa lucha contra nosotros y queremos redimir a todos los demás. ¿Eh? Y redimir me refiero a compartir el Evangelio, a dar el plan de salvación y hacer tantas cosas. ¿Eh? Pero a veces ni siquiera hemos vencido nuestro ego, nuestra persona. Es importante que analicemos. ¿Es confrontante? Claro que es confrontante. ¿Qué tanto has vencido tus pasiones? ¿Qué tanto has vencido los malos hábitos? ¿Qué tanto has vencido tu carácter? ¿Qué tanto has vencido tus malos pensamientos? Esa es una buena pregunta. Es una batalla que tenemos que librar y que tenemos que lograr ganar. No solos. Si la queremos ganar solos, no la vamos a ganar. La podemos ganar solamente con el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos cada día más de Dios, que haya una identidad verdadera, que conozcamos sus pensamientos y que entendamos que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del hombre. Muchas veces nos dejamos guiar por el consejo de alguien. Tenemos que analizar que esté fundado en la palabra, que tenga un fundamento pleno en la palabra. Porque hemos entendido que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, renovemos ese pacto. Yo recuerdo cuando empecé a conocer de Dios, o cuando tuve el privilegio de que el Señor, por medio de alguien, empezara yo a conocerlo verdaderamente, que la verdad es un camino muy largo, conocerlo.
Yo creo que nunca lo vamos a conocer al 100%, ¿verdad? Pero hermoso es irlo conociendo poco a poco. Pero cuando yo empecé a conocerlo, había cosas en mi corazón que no entendía. Y había situaciones que yo no comprendía cómo era lo que decía la palabra. Poco a poco el Señor me fue hablando, me fue mostrando, me fue mostrando, y hasta que uno lo va entendiendo. Y yo recuerdo que después de empezar este caminar, después de varios años, tuve un encuentro personal con Dios de manera espiritual, ¿verdad? Pero ese encuentro fue tremendo en mi vida porque marca totalmente mi relación con Dios. Y en ese momento fue cuando verdaderamente le entregué mi vida al Señor. En ese momento fue cuando reconocí al Señor como mi único real Salvador. En ese momento fue cuando le pedí perdón por todo lo que había hecho. En ese momento le pedí perdón y le dije al Señor que estaba mi vida, que estaba yo dispuesto a servirle. Y verdaderamente mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué te platico eso? Porque muchas veces en el recorrer puedes pasarte todo el tiempo creyendo que estás viviendo un verdadero cristianismo. Y muchas veces no lo estás viviendo. Como te lo platico desde que lo conocía, que pues hice este pacto con el Señor. Transcurrieron como 3, 4 años. Y en esos 3, 4 años yo pensé que ya caminaba en el Señor. Entonces por eso es importante que nosotros nos examinemos, que nosotros conozcamos los pensamientos que Dios tiene para con nosotros y que verdaderamente tomemos y retomemos ese pacto que el Señor quiere hacer con nosotros, que ya hizo, pero que verdaderamente sea cierto en tu vida. Porque no podemos guiarnos que el Señor hizo el pacto, ya lo hizo. Así como pagó la salvación, así como ha hecho todo, ahora falta que lo hagas tuyo. Porque durante ese tiempo que te digo, yo creía estar viviendo un verdadero cristianismo, hasta que hubo un encuentro personal con Dios. Y de esa manera entendí que no lo estaba haciendo. Y le pedí perdón. Y empecé a caminar de una manera, haciendo mi mejor esfuerzo. No con perfección, porque soy un ser tan imperfecto. Sin embargo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por agradar a Dios. Buscando la santidad. Esa santidad que terrenalmente nunca la vamos a alcanzar, porque solamente la vamos a alcanzar cuando el Señor venga y nos transforme. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros renovemos hagamos suyo, no hagamos suyo, hagamos nuestro el pacto que Él ya hizo con nosotros. Eso es importante. Entonces dice el versículo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay una promesa de parte de Dios. El Señor ya hizo un pacto contigo y conmigo. Ahora haz lo tuyo. Haz lo tuyo, que verdaderamente el Señor esté en tu vida, que el Señor verdaderamente ocupe el primer lugar y que verdaderamente busque su reino y su justicia y no andemos buscando las añadiduras. Hay un versículo en Oseas capítulo 14. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, y serán vivificados como trigo, y florecerá como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. El Señor ha venido a salvarnos, amigo, hermano que me escuchas. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ese gran holocausto de una vez y para siempre. Y de esa manera Él sana nuestra rebeldía. Pero hay una parte activa que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que permitir que verdaderamente el Señor que cumpla el efecto que quiere el Señor, ese acto de salvación que hizo para nuestra vida. Amigo que me escuchas,
lo primero que se tiene que hacer es aceptar a Cristo como tu real y único Salvador para a tener esa identidad como hijo de Dios. Y después vivir conforme a lo que Él quiere, conforme a los principios, los mandamientos. Muchas veces se discute, ¿verdad?, respecto a la salvación. Y eso ya es muy comentado, ¿verdad? El Señor ya pagó por nosotros. El Señor ya hizo el sacrificio. De una vez y para siempre. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. El Señor ya lo hizo. Por inmenso amor que te tiene a ti y me tiene a mí. Sin embargo, nosotros podemos dejar pasar esa salvación que no llega a nuestra vida, cuando vivimos de una manera desordenada, cuando vivimos siguiendo viviendo en el pecado, cuando supuestamente debería haber un cambio en nuestra vida y no lo está viendo, cuando nos decimos cristianos y realmente seguimos viviendo como vive el mundo. Debe haber un cambio en tu vida. Dice la palabra que somos luz, y muchas veces lejos de ser luz, pareciera que apagamos esa luz, ¿verdad? Hay gente que está conociendo a Dios y cuando te conoce a ti o a mí y resulta que viene una decepción. Y en lugar de ser una fuente de inspiración somos piedra de tropiezo. Tenemos que examinarnos. Y tenemos que entender que los pensamientos de Dios para con nosotros son hermosos. El Señor tiene siempre pensamientos buenos, no malos. El Señor siempre quiere que nosotros estemos bien, siempre tiene un plan perfecto, pero nosotros somos los que nos equivocamos y no obedecemos. Dice el versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. El Señor siempre va a estar pensando en lo mejor para nosotros, amigo, hermano, que me escuches. Y si de repente piensas que todo lo que está pasando es un juicio, probablemente sí. Pero te digo una cosa, Dios está con nosotros. Y aún en esos tiempos difíciles, el Señor tiene pensamientos de paz para con nosotros. Procuremos hacer los nuestros. Procuremos vivir en paz. Aún con tribulaciones, tú me podrás decir cómo es posible que puedo vivir en paz si tengo esto, todo. Una lista enorme de problemas. Te digo una cosa, todos lo tenemos. Sin embargo, Dios está con nosotros. Y yo sé que Dios tiene la solución. De la manera que Dios determina. No a la manera que nosotros quisiéramos. Y eso es lo que hay que entender. Entonces tenemos que cuidar, conocer a Dios cada día más en nuestra vida. Es lo que nos va a hacer más fuertes. Conocer a Dios para que nosotros verdaderamente cumplamos el propósito que tiene para cada uno. Y entender que los pensamientos de Dios siempre son buenos. Que los pensamientos de paz del Señor siempre son buenos para nosotros. Él siempre quiere lo mejor. El Señor te ama y me ama. La infinita misericordia de Dios fue mostrada en ese sacrificio, en el gran sacrificio que hizo por ti y por mí, al derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Cuidemos nuestra relación con Dios. ¿Y cómo vamos a cuidarla? Entendiéndolo y conociéndolo cada día más. Que haya un anhelo, que haya una pasión en tu corazón por conocer más de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de buscar cada día más la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios. Busquemos más de Dios, hermano. Entendamos que los pensamientos de Dios siempre son buenos. Y bueno, si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.